Bueno, saludos, hermanos. En cierto modo me resulta extraño estar de vuelta aquí en Vancouver, Washington. Viví aquí 6 meses en 1924, y la era moderna de la obra, la Iglesia de Dios, comenzó, en cierto sentido, en Portland, justo al otro lado del río, y todos vosotros que estáis aquí ahora, directa o indirectamente, sois mis hijos en el Señor Jesucristo. Ahora, en estos años que han pasado, todos nos hacemos un poco mayores. Desde mi 92 cumpleaños, empiezo a presumir un poco. Parece que a algunas personas les gusta presumir de su edad cuando se hacen un poco mayores. No sé por qué, pero creo que yo también soy un poco sujeto a eso. Así que no digo que tenga 92 años, estoy en mi 93 año. Pero aún no tengo 93 años, aunque espero serlo. Pero quiero mencionar una cosa desde el principio: hace apenas un mes, perdí la mayor parte de la vista que me quedaba. Llevaba 22 años sin ver por el ojo derecho. He estado viendo solo con un ojo, el izquierdo. Y poco a poco se ha ido debilitando cada vez más, y en este año calendario 1984, ha ido empeorando gradualmente. Sin embargo, hasta hace un mes, todavía podía leer notas y estaban en letra grande delante de mí. Ya no podía leer ni siquiera en la Biblia en letra grande, pero podía ampliarla en papel separado y con una lupa podía leerla. Y hace apenas un mes me desperté en mitad de la noche, miré el reloj para ver qué hora era y lo único que vi fue una mancha gris. No podía ver la esfera de mi reloj. No tenía ni idea de qué hora era, en mitad de la noche, en algún momento. Volví a dormirme. Por la mañana no veía nada mejor. Durante ese día hubo cierta mejora por la tarde. Si tengo mucho cuidado, puedo adivinar la hora de mi reloj ahora, pero sigo sin ver ningún tipo, no llevé notas conmigo, ni Biblia. No podía elevarla a la lupa de mayor potencia que se pudiera encontrar en cualquier parte del mundo. Así que tengo que sentarme aquí y hablar contigo esta tarde. En las 2 últimas retransmisiones que he hecho, tuve que pasar delante de la cámara como lo hago ahora ante vosotros, sin nada, a través del programa. La segunda vez que lo intenté, tuve que parar a mitad de tiempo, no funcionó, no estoy acostumbrado a hablar así y simplemente improvisar sin ninguna nota. Estoy acostumbrado a leer las escrituras y luego explicarlas, y exponerlas, seguro que la mayoría de vosotros lo sabéis. Ya ni siquiera puedo hacer eso. Así que tuve que parar justo en medio de la retransmisión. No sirvió de nada. 2 o 3 días después, volví tras mucha oración pidiendo ayuda. Y Dios me ayudó a producir un programa y creo que será un buen programa. He dicho algunas de las cosas que voy a deciros aquí esta tarde, pero espero llegar un poco más lejos hoy de lo que pude en unos 24 o 25 minutos en la retransmisión. Pero se me ocurrió desde el reto que se me presentó y que me llevó a conocer la palabra de Dios y la obra de esta era de la Iglesia de Dios en Filadelfia, y empezó aquí, en esta misma zona. Y vivíamos en Portland en ese momento, y yo había vivido, como digo, 6 meses en 1924 aquí en Vancouver. Y fue más tarde, en otoño de 1926, vivíamos en Portland y estábamos visitando a mis padres, que entonces vivían en Salem, y una vecina de mi madre. De alguna manera había conocido a mi esposa y ella estaba visitando a esta señora en su casa. Era una gran aficionada a la Biblia y ella abrió la Biblia y le pidió a mi mujer que leyera ese versículo, y mi mujer lo leyó. Le pidió que lo leyera en voz alta, y ella lo leyó en voz alta. Luego le pidió que leyera otro versículo y ella pasó a otro versículo y lo leyó, y le hizo que mi esposa leyera un tercer y cuarto versículo, y así sucesivamente. Muy pronto mi esposa se quedó asombrada. Ella dice: «Bueno, espera, ¿qué me haces leer aquí?». Ella dijo: «Me parece que he estado pasando el día equivocado de la semana», y la señora dice: «Pues no me preguntes a mí».
Dios es el autor de la Biblia. ¿Qué dice Dios? Bueno, mi mujer dijo, ahora me queda muy claro. Dios dice que he estado guardando el día equivocado de la semana. Así que dijo, bueno, tengo que volver corriendo a casa. Ahí vivían mis padres. Debo decírselo a Herbert. Se alegrará muchísimo de saberlo. Y nunca he estado tan poco feliz en toda mi vida. De todas las cosas, el sábado judío. Pues eso fue fanatismo religioso. Dije, mi mujer se ha vuelto fanatismo religioso. Ese fue el comienzo de mi conversión. Y una de las formas en que. No creo que ese fuera el verdadero comienzo, pero en cierto sentido, fue el comienzo moderno de la razón por la que todos estáis aquí esta tarde, y la razón por la que todos llegaréis a creer lo que creéis. Pensé que te alegraría escuchar un poco de esa experiencia esta tarde. ¿Qué y por qué la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de Dios? ¿Por qué es así? ¿Cómo me enteré de ello? ¿Cómo entré en contacto con él? ¿Cómo llegué a estar asociado con él, y en él, y cómo lo hiciste tú? Y creo que eso debería interesarnos a todos. Así que voy a quedarme aquí sin notas ni nada en el que basarme. De todas formas, todo está aquí arriba, en mi cabeza. Solo voy a intentar explicártelo. Voy a empezar por el principio. Tengo que volver al principio. Y el comienzo no se remonta a 1 o 2 años, ni a 2 o 3 docenas de años, ni a unos cientos de años, ni a 1000 años, sino mucho más atrás. Se remonta quizá a millones y millones de años. Y todo lo que existía en todo el universo y solo en el espacio, eran dos grandes seres. Uno se llama Dios, el otro se llama la Palabra. Y lo lees en Juan, los primeros 4 versículos del Nuevo Testamento de tu Biblia. Ahora empiezas en la Biblia en Génesis 1 y versículo 1 y las primeras palabras de toda la Biblia dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1,1. Pero Moisés escribió que en hebreo y la palabra para Dios era una palabra hebrea, Elohim. Y Elohim no se refiere a una sola persona. Es un plural y se refiere a más de una persona. Dioses, debería ser, con una S, al final, crearon los cielos y la tierra. Y ahora simplemente baja en ese mismo capítulo de tu Biblia hasta el primer capítulo de Génesis y el versículo 26. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1, 26. ¿Por qué había más de uno? Antes de eso, debería mencionar cómo Dios creó animales en la tierra, y especialmente mencionó el ganado después del tipo ganado. Y había creado, por ejemplo, caballos tras caballos, perros tras perros y elefantes tras elefantes. Pero eso fue en el versículo 25, pero en el versículo 26 dice, creemos al hombre según la semejanza de Dios, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Génesis 1, 26 parafraseado. El hombre fue creado según la semejanza de Dios y la mayoría de la gente ha leído eso en su Biblia y nunca ha entendido ni una palabra. Ahora, en el segundo capítulo se encuentra que descansó en el día de reposo, y en el versículo 7 del segundo capítulo, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así que se formó y salió del polvo del suelo. Y lo que salió del polvo del suelo se convirtió en alma. Dios sopló en sus fosas nasales el aliento de la vida y el hombre, el polvo de la tierra, se convirtió en alma. Génesis 2, 7 parafraseado. Así que un alma surgió del polvo de la tierra. Y el alma no era inmortal porque Dios le dijo a esa alma que si tomaba el fruto prohibido de uno de los 2 árboles simbólicos en medio del jardín del Edén, seguramente moriría, y lo tomó y murió, pero me adelanto a la historia. Ahora volvamos a Juan en el Nuevo Testamento. En el principio fue el Verbo, y en el versículo 14 leeréis, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se convirtió en Jesucristo, Juan 1, 1, 14.
Así que la palabra es aquel que se convirtió en Jesucristo. Antes de que él naciera como ser humano, era un ser de Dios y era Jesucristo, y la palabra estaba con Dios, otra persona. Ahora tienes dos grandes personajes, y la palabra también era Dios. Y dice que todas las cosas fueron hechas por él. Ahora, en Efesios 3, y versículo 9, verás, conozco algunas de las escrituras, y donde las encontrarás si quieres consultarlas en la Biblia, dice, Dios, que, creó todas las cosas por Jesucristo, Efesios 3, 9. Él fue el verbo que más tarde se convirtió en Jesucristo. Así que ahora teníamos algo al principio. Al principio, antes que nada, estaba Dios, y fue Dios y el único que más tarde se convertiría en Jesucristo. Ahora no había tierra, no había sol, ni luna, ni universo, solo espacio, y Dios no necesitaba un planeta, ya sabes, con gravedad para atraerle hacia la tierra. Y luego dice que la palabra vivió y Dios vivió. Si sobrevivieron, tenían que hacer algo. Vivir significa acción. Significa hacer algo. ¿Cómo vivían y qué hicieron? Pues crearon, porque Efesios 3, 9 dice, Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Efesios 3, 9. Y luego en Génesis 1, 1, en el principio Elohim, y eso es Dios y el Verbo unidos como familia, creó los cielos y la tierra. Génesis 1,1. Así que su trabajo, su profesión, su trabajo, era crear. ¿Cómo lo hicieron? ¿Se pelearon entre ellos? ¿Tuvieron gran argumento y discusión? No. Descubrimos que se querían. Hay muchos capítulos y muchos lugares en la Biblia donde eso se muestra. Sabes, cuando Jesús tenía 30 años, Dios dijo, eres mi Hijo amado. Mateo 3, 17. Amaba al Hijo y Jesús amaba al Padre y decía que había guardado los mandamientos de su Padre, Juan 15, 10. Dijo que de sí mismo no puede hacer nada, Juan 5, 19. Fue el Padre que habita en él quien le dio el poder de hacer todo lo que hizo, Juan 14, 10. Y fue el mismo Dios quien me dio el entendimiento y el conocimiento para transmitirlo a ti. Él dio a dos músicos muy buenos todo el gran talento y habilidades para producir esa música maravillosa para vosotros justo antes de que yo llegara aquí. Dios es el autor de todas esas cosas maravillosas. Y así, en la Biblia leemos que dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo, Amós 3, 3. Ahora había dos que habían existido para siempre. Porque leemos sobre Cristo, que siempre había existido. Ahora sé que no puedes entender eso, yo tampoco. Nunca hubo un momento en que Él comenzara a vivir. Siempre había vivido. Puedo concebir que el hecho de que esté vivo y que siga existiendo y nunca muera, pero siempre vivirá para siempre, eso puedo entenderlo. Pero como siempre ha vivido y nunca empezó a vivir, no puedo entenderlo. No lo intentes, tú tampoco puedes, simplemente no puedes. No creo que nadie pueda. He hablado de eso con mucha gente y nadie ha podido explicar nunca cómo Él siempre ha existido, pero sí ha existido. Y lees en el libro de Hebreos que Dios hablaba de Cristo, pero lo mismo ocurre con Dios Padre. Estaba, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin padre ni madre, ni principio de días ni fin de vida. Pero existiendo eternamente, Hebreos 7, 3. Siempre existiendo, ahora, no había nada más. No había universo, ni sol, ni estrellas, ni tierra, y entonces Dios comenzó a crear. Ahora estaba ocupado, tenía un trabajo que hacer. ¿Qué hicieron? Trabajaban en armonía. Pero dos no pueden caminar juntos salvo Él y estás de acuerdo, estaban de acuerdo. Además, dos no pueden andar juntos salvo que uno es el jefe, y nunca pienses que pueden. Bueno, tengo aquí a muchos maridos y esposas y uno de vosotros es el jefe de vuestra casa. Ahora os digo una cosa, no siempre es el marido. Debería ser,
debería hacerlo. Pero demasiados hombres han abdicado de la responsabilidad, y hay casos en los que, si la esposa no tomara el control y dirigiera el mando, no se haría, lamentablemente. Digo vergüenza para algunos de nosotros, los hombres que somos así. Dios quiso que el hombre fuera el líder y tuviera dominio sobre su esposa, pero debe ser un dominio amoroso y ninguna disputa. Bueno, así es como Dios tenía dominio sobre Cristo. Jesús, cuando estuvo en la tierra como ser humano, dijo que no podía hacer nada salvo lo que el Padre le ordenaba hacer. No podía hacer nada de sí mismo y el Padre le dio todo el poder, y él no había hecho nada de sí mismo, solo hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. Era completamente obediente a Dios Padre. Ahora bien, había una relación familiar y vivían juntos. Yo digo que crearon. ¿Qué crearon primero? Crearon ángeles. Creación de los ángeles. Ahora Dios es espíritu. En Juan 4, 24 lees que Dios es espíritu. Juan 4, 24. No está hecho de carne y hueso como nosotros. Salimos del polvo del suelo, Dios no. Creó el polvo del suelo. Originalmente no quedaba polvo en el suelo hasta que Dios lo creó. Pero él estaba compuesto de espíritu. Ahora bien, hay diferentes niveles de espíritu, y Dios creó otros seres espirituales, pero lo que creó por necesidad tenía que estar en un nivel inferior al del Dios que lo creó. Y Dios empezó a crear ángeles, y los ángeles son seres espirituales y son inmortales, y tienen vida inmortal, y un ángel es un ser espiritual completo, o entidad, que nunca puede morir ni dejar de existir. No son material, no están hechos de materia de ningún tipo. Pero leemos, veamos, creo que es 2 Pedro, segundo capítulo y versículo 4, ángeles, que, pecaron. 2 Pedro 2, 4, cinta aquí no está clara, y aparentemente era el tercio de los ángeles. Ahora digo que Dios hizo cosas. Bueno, al principio creó ángeles, pero luego creó otra cosa, después de haber creado ángeles, empezó a crear materia. Ahora Dios creó la materia. ¿De qué? Bueno, Él es espíritu y naturalmente tuvo que crear materia a partir del espíritu y convertir algún espíritu del que estaba compuesto en materia. Y luego estuvo la época en que Dios creó los cielos y la tierra. Y tanto en Génesis 1 como en Génesis 2 verás que Él creó los cielos y todo el universo al mismo tiempo que creó la tierra. El mismo tiempo general, eso no significa el mismo instante ni segundo, sino el mismo tiempo general. Lo dijo el mismo día, pero habló de este día y aquel día, y eso no significa que el día de 24 horas sea el límite. Y cuando Dios creó la tierra, quiso que esta tierra fuera el centro del universo que estaba creando. Y así encontramos en el capítulo 38 de Job, que los ángeles gritaban de alegría, y los grandes querubines, o las estrellas de la mañana, cantaban juntos. Estaban tan felices porque Dios estaba creando a estos ángeles para que fueran su morada o un hogar. Y puso a los ángeles en la tierra. Ahora, si son ángeles, hay 3 niveles diferentes de ángeles. Los ángeles comunes, el nivel inferior, no tienen alas. Luego están los serafines. Un nivel un poco superior de ángeles y tienen alas. No se dice mucho sobre ellos en la Biblia y no sabemos mucho sobre ellos. Luego hay otro, querubines. Son los más altos de todos los ángeles, más altos que otros ángeles, pero aún así en un nivel inferior al de Dios. Ahora tenían mentes, pero sus mentes no estaban del todo al nivel de Dios. Solo un poco más bajos en nivel, poder y habilidad, pero aún así tenían mentes maravillosas y un poder considerable, especialmente los querubines. Ahora solo 3 de esos se mencionan en la Biblia y son Gabriel, Miguel y Lucifer. Ahora Lucifer era uno de los querubines que habían estado justo en el trono de Dios. Ahora digo que Dios creó, y lo que creó lo gobernó. Ahora vivía de cierta manera, vivía una forma de cooperación y amor.
Dios y la palabra cooperaron juntos. Dios era el líder, Él era el jefe. No había disputa, ni fricción, armonía y cooperación perfectas. Así que gobernaban todo lo que habían creado y creado porque ellos lo crearon, y eran más poderosos que lo que creaban. Y así, en esta tierra, pusieron ángeles. Ahora no sabemos cuántos exactamente, pero 1/3 de los ángeles fallaron, y suponemos que fueron los terceros que estaban en la tierra y todos salieron mal, porque puso a uno de esos grandes querubines, Lucifer, en el trono de esta tierra para administrar el gobierno de Dios en esta tierra. Ley y amor. Recuerda que Dios ante todo es el creador, y en segundo lugar es el gobernante de su creación. Ahora Él gobierna por ley, ¿y qué queremos decir con la palabra ley? La ley es simplemente la regla de conducta o ejecución. Ahora, ¿cuál era la regla de conducta o actuación entre Dios y la palabra? Era amor y cooperación, cada uno amaba al otro. Y organización, en el sentido de que la palabra sabía que Dios era la cabeza y nunca lo cuestionaba, y había perfecta cooperación y obediencia en todo momento. Ahora, tomemos un deporte deportivo moderno de hoy. Toma baloncesto, béisbol o un equipo de fútbol americano, y todos tienen reglas. Podrías llamar a las reglas, la ley. Ahora, si rompes las reglas, hay penalizaciones. Ahora, siempre en un partido encontrarás penalizaciones. En el fútbol americano les penalizan 5 yardas, o 15 yardas, o 10 yardas, y esto, o aquello, o lo otro. En baloncesto les penalizan, el otro equipo consigue un par de tiros libres por esto y aquello. Siempre hay penalizaciones por desobediencia. Ahora bien, la ley de Dios es una forma de vivir, y es el camino del amor, amor. Y si tienes amor por los demás, no hay disputa, ni rencor, ni celos, ni envidia, ni hostilidad, ni competencia, solo cooperación y amor. Y así, la ley de Dios es el amor. Amor. Y así es como se da, se sirve, se ayuda y se coopera. Ahora bien, la otra forma es justo al revés. Es la forma de conseguir, de tomar, de competir y de intentar sacar lo mejor de los demás. Muy bien, Dios puso un trono en esta tierra, y Él pretendía finalmente, Él iba a hacer de él su propio cuartel general y Dios mismo iba a venir aquí y aún así lo pretende. Pero puso a este arcángel Lucifer al mando, y Lucifer estaba allí para administrar la ley del amor de Dios a los ángeles. Pero ante todo, tenía que ser amor hacia Dios, obediencia completa a Dios, adoración a Dios y reverencia hacia Dios, y este ángel no quería hacer eso. Se volvió celoso de Dios. Era tan hermoso que se le subió a la cabeza, y la vanidad le dominó y dijo, creo que debería ser mejor que Dios. Voy a armar a mis ángeles en un ejército, y iremos a cargar contra Dios y derribaremos a Dios de su trono y voy a gobernar todo el universo. No quiero gobernar solo esta tierra. Lucifer dijo, quiero gobernar el cielo, quiero gobernar todo, y Dios me acaba de dar esta pequeña tierra, y mira todos los demás planetas por todo el universo. Esta tierra es solo una pequeña mota comparada con todas las demás en todo el universo. Así que él, no sé, puede que tardara millones de años. Pero finalmente consiguió que todos los ángeles bajo su mando, 1/3 de todos los ángeles que Dios había creado, se pusieran hostiles contra Dios, celosos de Dios, queriendo derrocar a Dios del trono y tomarlo para ellos mismos. Así que se levantaron e intentaron derribar a Dios del trono. Descubrieron que Dios era más poderoso que ellos. Era lo suficientemente poderoso para crearlos en primer lugar. Fue lo bastante poderoso como para devolverlos aquí en la tierra, donde los puso en primer lugar. Y ahora este Lucifer había cambiado de un gran arcángel a Satanás el diablo, y su nombre había cambiado, y los ángeles que iban con él se habían convertido en demonios. Ahora, Dios quería que su gobierno gobernara esta tierra, y quería que esta tierra fuera su propio cuartel general para todo algún día.
Y aquí estaba el gobierno equivocado en la tierra, y Dios no iba a hacer ni al gobierno ni quitar a Lucifer de ese trono hasta que alguien estuviera cualificado para asumirlo y obedecer a Dios. Y no había nadie. Dios sabía que no podía crear a nadie tan grande como él. Este arcángel Lucifer era el más grande que Dios podía crear de repente, y se había vuelto rebelde. Y Dios decidió que se reproduciría a sí mismo, y por eso cuando Dios creó, recreó la tierra. Lees en Salmo 104, 30 que Dios renovó la faz de la tierra. Salmo 104, 30. Por los pecados de los ángeles, la tierra se había vuelto devastada, desierta, vacía y se había deteriorado, en estado de decadencia. Y así, en 6 días, Dios renovó la faz de la tierra para el hombre. Y lo encuentras en el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto capítulo, o más bien en versículos, del primer capítulo del Génesis. Y durante esa semana Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1, 26. Ahora, Él creó al hombre, y en el hombre, fue hecho de materia, y Dios no lo hizo inmortal. Solo le dio vida mortal de existencia química temporal hecha del polvo del suelo. Pero en la mente, para que pueda tener una mente como Dios, y así pueda ser engendrado de Dios, y luego nacido de Dios, y entrar en la familia de Dios, superior a los ángeles, Dios puso un espíritu dentro de él. Pero ahora no podía ser un espíritu del mismo nivel que el espíritu de Dios, ni siquiera del nivel de los ángeles. Así que puso un espíritu de un nivel aún inferior en el hombre, y era un espíritu humano, y es inferior al espíritu del que están compuestos los ángeles. Ahora, la única diferencia entre un cerebro humano y un animal es que el cerebro humano lleva un espíritu con él. ¿Te das cuenta de que en el capítulo 8 de Job, espera un momento, el versículo 8 de, el capítulo 32? Ahora mismo estoy un poco confundido con el capítulo. Hay un espíritu en el hombre, y ningún hombre podría conocer las cosas que un hombre sabe sino por el espíritu del hombre que está en él. Sabemos cosas que un caballo o una vaca no pueden saber, y sin embargo tienen un cerebro tan bueno como nosotros. Y en la ciencia moderna, la investigación cerebral, encuentran que el cerebro animal es igual de bueno en calidad y a veces incluso mayor en cantidad que el cerebro humano. Los elefantes tienen un cerebro más grande que nosotros, y también las ballenas y los delfines. Los chimpancés tienen cerebros un poco más pequeños, pero no tienen la capacidad de pensar que nosotros, la capacidad de razonamiento, no pueden tener el conocimiento que nosotros sí podemos. No tienen ningún sentido de apreciación por el arte, la música ni la literatura. No tienen sentido de sabiduría ni juicio. Los animales no pueden saber esas cosas, pero los humanos sí, porque Dios puso un espíritu, es un espíritu de menor grado, en el hombre. Pero Dios quiso que el hombre pudiera ser engendrado de él. Los 2 árboles. Y así, en el jardín del Edén, había 2 árboles simbólicos en medio del jardín. Uno era el árbol de la vida, y si Adán tomaba ese árbol de la vida, recibiría el Espíritu de Dios para acompañar su espíritu. Ahora bien, Adán no estaba completo tal y como Dios lo creó al principio. Dios quería que se reprodujera y tuviera hijos. Pero el pobre hombre no pudo hacerlo, y nunca he conocido a nadie desde entonces que pudiera tener hijos, ¿verdad? Así que Dios realizó una operación. No lo llamó anestesia, la Biblia dice que Dios lo puso en un sueño profundo. Bueno, eso es lo que hace una anestesia. Y Dios le operó, le quitó una de sus costillas y la convirtió en mujer. Ahora no hizo a la madre Eva del polvo de la tierra. Hizo a la madre Eva de Adán. Y ahora esos 2 se unieron y se convirtieron en una sola, pero no en una sola persona, en una familia. Dios es uno, pero no una sola persona. Dios es 2 personas, Dios y la palabra, pero Dios es una sola familia, porque Dios es una familia y no una persona.
Y Dios es una familia compuesta empieza ahora con dos personas. Pero Dios hizo al hombre para que el hombre fuera engendreado de él, y si el Espíritu de Dios entró en el hombre con ese espíritu, así como la mujer se combinó con el hombre para hacer al hombre completo y así poder reproducirse y tener hijos, ahora el hombre podría reproducirse y convertirse en Dios, si el Espíritu de Dios entraba en él, y esa sería la mente de Dios y algunos de los poderes de Dios. El poder del amor de Dios, de la fe de Dios, del poder de Dios y muchos de los grandes atributos de Dios. Ahora el otro árbol era el conocimiento del bien y del mal. Y Adam había sido creado con ese espíritu humano para poder tener actitudes y actuaciones de bien y mal. Quizá el mayor bien que podía llegar al hombre era el amor materno, que la madre podía tener. Pero me pregunto si alguna vez piensas que incluso el amor maternal es egoísta, porque el hijo salió de esa madre. Es suya y quiere a ese niño, pero no quiere a los demás niños tanto como a ese niño. Ahora bien, el amor de Dios es un amor mayor. Dios incluso ama a sus enemigos. El amor de Dios es un amor mayor que eso, un nivel de amor mucho más alto. Así que el hombre tiene espíritu, pero sigue siendo un nivel de espíritu inferior al de los ángeles. Adán tomó deliberadamente la decisión equivocada, y entonces Dios cerró el árbol de la vida para que el hombre no pudiera recibir el Espíritu Santo, y el hombre quedó separado de Dios, absolutamente cortado. Recuerda que Dios es una familia y está compuesta por aquel a quien llamamos Dios como Padre y a quien llamamos Jesucristo. El hombre fue separado de aquel a quien llamamos Dios Padre porque Él es el legislador. Y cuando Adán pecó, rompió la ley de Dios y desobedeció a Dios, y eso le separó de Dios y levantó un gran muro entre él y Dios. Y solo hay una forma en que ese hombre podría reconciliarse con Dios, y era ¿qué habría planeado Dios que saliera 1000 años después? Eso sería Cristo, que vendría como ser humano y luego moriría por el hombre, para pagar la pena de su pecado en su lugar. Y entonces el hombre podría reconciliarse con Dios. Pero lo que hizo Dios, apagó la salvación, cortó la vida eterna de todos los seres humanos en ese mismo momento hasta que Jesucristo, el segundo Adán, viniera, y Cristo naciera como ser humano, y naciera del Espíritu Santo. Tendría el Espíritu de Dios desde su nacimiento, que Adán podría tener, pero no tenía. Y Cristo vino como el segundo Adán para hacer lo que el primer Adán podría haber hecho pero no. Ahora, justo en el momento en que Adán tomó esa decisión, se cortó de Dios. Obedeció a Satanás el diablo y se vendió a Satanás. Satanás lo secuestró, a él, a sus hijos y a su familia. Y el hombre iba a reproducirse, pero viviría tanto tiempo y luego moriría, y eso es lo que los seres humanos llevan haciendo ya 6000 años. Viven un poco y mueren. He estado visitando a algunos de mis familiares aquí arriba, algunos ya están muertos y otros van a morir pronto. Sí, todos vamos y venemos. Solo vivimos un tiempo. Cuando digo que he vivido 92 años y estoy en mi 93 año, sé que a partir de ahora solo viviré por la gracia de Dios. Y tuve un fallo cardíaco total hace 7 años, y tengo que cuidar mi corazón porque podría romperse en cualquier momento y eso sería mi fin. Así que tengo que tener muchísimo cuidado. Y así es la vida que tenemos. Ahora los hombres siguieron adelante. En ese momento Dios decretó que el Logos, que se convirtió en Cristo o la Palabra, nacería de la carne humana y se haría humano. Pero no tendría un padre humano. Solo tendría una madre humana que proveniría de Adán y Eva, pero tendría el Espíritu de Dios desde su nacimiento. Y él podría, si se esforzaba lo suficiente, vivir sin pecado. Ahora estaba tentado en todos los aspectos a pecar, así que podría haber pecado, y la única razón es que simplemente decidió que no lo haría. Y nunca, cinta aquí no está clara. Al mismo tiempo, entonces, en ese momento, se estableció que todos los seres humanos morirían. Se establecía, para que los hombres,
murieran una vez, y después el juicio. Hebreos 9, 27, ahora lo leerás en Hebreos 9, versículo 27. Y luego, de nuevo, en Corintios 15, y los versículos 22, 23 y así sucesivamente, lees que como en Adán muere todos. Y Corintios 15, 22. Por culpa del pecado de Adán, y por nuestro pecado, todos los que alguna vez habían vivido estaban muriendo. No hay nadie vivo hoy que tenga 150 años. Así que, digamos que todos los menores de 150 años ya están muertos, porque no hay nadie tan viejo en la tierra, todos los demás han ido y venido. Y así, Dios había pospuesto el juicio. Ahora Adán y Eva tenían un hijo, se llamaba Caín. Tuvieron otro hijo, se llamaba Abel, y tuvieron un tercer hijo, que se llamaba Ses. Caín no era bueno. Se volvió malvado, y aunque Dios le advirtió y le habló, se levantó y mató a su hermano Abel. Era un asesino, y luego mintió a Dios sobre ello y dijo que no sabía dónde estaba Abel aunque acababa de matarlo. Pero Dios había dicho que enviaría a su propio hijo a pagar la pena que Caín se había impuesto. Y como la Biblia nos dice que todos pecaron, sabemos que Abel pecó y Set pecó. Todos pecaron, y todos sus hijos pecaron. Así que Dios no los juzgaba hasta después de que el segundo Adán, Jesucristo, viniera y viviera una vida perfecta y nunca pecara él mismo, y pagara el castigo. Y así habrá resurrección de todos los que alguna vez han muerto en Adán, serán resucitados en Cristo, y entonces vendrá el juicio. Eso sigue hasta ahora, y la mayor parte del mundo sigue desconectada de Dios hasta hoy. Por eso tus vecinos no pueden ver la verdad que tú ves. Se desarrolla la civilización humana. Ahora llegamos al momento, mientras tanto se ha construido una civilización. Venimos un rato cuando la humanidad se volvió tan malvada que Dios hizo que todos en la tierra se ahogaran excepto Noé y su familia. Eran 8, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas, y todo el mundo en la tierra ha venido de ellos. Todos descendemos de Noé y también de Adán, y todos ellos resucitarán algún día. Dios no los juzgó. Aún no están juzgados. Y no pasó mucho tiempo hasta que llegó un hombre llamado Nimrod, solo 2 generaciones después y fundó la primera ciudad. Empezó a construir una ciudad, y ellos fundaron una civilización hecha por el hombre, no del tipo de civilización de Dios, una clase que fue influenciada por Satanás el diablo. Así que creó la primera ciudad de Babilonia, luego Nínive, y Acad, y Cané, y las demás ciudades. Y luego, creo que fue 8 o 9 generaciones después del diluvio, nació un hombre llamado Abraham, pero primero se le llamaba Abram. Pero estaba dispuesto a caminar con Dios. Y Dios dijo, si me obedeces y caminas conmigo, entonces te haré grandes promesas. Y Abraham lo hizo. Y 430 años después, los descendientes de Abraham y los hijos que habían nacido de Abraham ahora rondaban entre 2,5 millones y 4 millones de personas. Y eran esclavos en la tierra de Egipto, y Dios los sacó de allí y los convirtió en una nación en esta tierra, y ya había otras naciones en ese momento en lugar de solo ciudades, las ciudades se habían convertido en naciones. Y así, más tarde, Dios hizo un pacto con Israel y el Dios que lo hizo fue el Eterno, el que se hizo Cristo, no Dios Padre. Y nunca supieron de Dios Padre. Estaban aislados de Él y nunca supieron que Él existía, que existía Dios Padre. Nunca lo supieron. Hoy en día mucha gente aún no sabe la diferencia. La mayoría de la gente, podrías decir, no lo hace. Demasiados piensan en Dios como una sola persona, o en Dios como una Trinidad. Tienen todo tipo de ideas. No saben quién ni cómo es Dios. Realmente no saben qué es el hombre, ni por qué Dios lo creó y lo puso en la tierra. Se preguntan si hay algún propósito en la vida humana, no saben esas cosas. Es solo un caso de ignorancia porque los hombres se apartaron de Dios y han quedado cegados.
Así que ahora, la nación Israel recibió las leyes de Dios porque el que iba a convertirse en Cristo era el Dios que conocían y se casó con ellos, pero ellos fueron una esposa infiel. Cometieron adulterio con otras naciones de la tierra en lugar de ser fieles a Dios, y en lugar del gobierno de Dios, querían el gobierno humano con otras naciones. Y así, Dios finalmente expulsó a Israel, estaban divididos en dos naciones, Israel y Judá. Y luego, más de 100 años después, expulsó a Judá hacia Babilonia. Y para entonces, el rey Nabucodonosor se había levantado y había organizado las naciones en un gran imperio mundial, y el primer imperio mundial en gobierno humano ahora. Recuerda que Satanás sigue en el trono de la tierra, pero ahora hay un gobierno humano, pero Satanás está influyendo en el gobierno humano. Y todo depende de obtener. Todo está basado en lo opuesto al amor. No se basa en ningún principio de Dios. No es el tipo de gobierno de Dios. La ley básica es, toma lo que puedas soportar, competencia y conflicto, y obtén, lujuria y codicia. Eso parece ser la naturaleza humana hoy en día. Ahora Dios envió a uno de sus profetas, Daniel, a hablar con Nabucodonosor. Ya había capturado a la última de las tribus de Israel, y ahora incluso Nabucodonosor podría haber sido el rey de Dios en el reino de Dios si Nabucodonosor se hubiera vuelto hacia Dios, y no lo hizo. Simplemente reconoció que Dios existe, pero nunca se sometió a Dios ni le obedeció. Y ese sistema de gobierno sigue vigente hasta hoy. Finalmente pasó del imperio caldeo de Nabucodonosor al imperio persa, luego al imperio greco-macedonio y después al imperio romano. El imperio romano gobernaba cuando Dios envió a Jesús a nacer de la Virgen María. Y fueron los soldados romanos quienes mataron a Jesús. Y, por supuesto, Satanás es quien influyó en todo, pero Dios permitió todo esto, porque todo estaba en el plan de Dios que Jesús pagara la pena de muerte por todos los que hemos pecado. El gobierno de Dios siendo restaurado a través de la Iglesia. Cuando vino Jesús, Él era el segundo Adán y nunca había pecado. El primer Adán sí, pero Jesús nunca lo hizo. Y Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Creo que eso está en Mateo 16 y en el versículo 18. No dijo iglesias. Dijo iglesia. No dijo metodistas, episcopales, bautistas, congregacionalistas, presbiterianos, católicos romanos y todas esas iglesias diferentes. Será la iglesia de Dios, y se llamará la iglesia de Dios. Y así Jesús llamó de este mundo a 12 discípulos, que son estudiantes, que enseñaría, y él era el maestro. Ahora bien, la palabra, iglesia, proviene del griego, eklesia. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, y cuando dice, edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Bueno, eso es solo inglés. Esto se traduce de la forma en que se escribió originalmente, estaba en griego y en lugar de iglesia, decía, eklesia. Bueno, eklesia, significa, los llamados. Ahora bien, aquí estaba el mundo que Satanás gobernaba, y Dios llamó a algunas personas fuera de este mundo, y Satanás sigue en ese trono, recuerda. Y él gobierna las naciones de este mundo y todas forman parte del gobierno de Satanás, y el gobierno de Dios no se hace cumplir ni está en efecto. Y Cristo vino a obedecer a Dios y Satanás quiso matarle cuando era un bebé y Satanás intentó matarlo de nuevo cuando tenía 30 años, pero Cristo se resistió. Y entonces Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y llamó a la gente fuera del reino de Satanás aquí, el reino humano, aunque en ese momento estaba dominado por el gobierno del Imperio Romano. Y estarían bajo el gobierno de Dios, y las leyes de Dios, y obedecían los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios son la ley que es la base del tipo de gobierno de Dios. Todo es cuestión de gobierno. Entonces, Jesús también dijo, nadie puede venir a mí, es decir, entrar en la iglesia, salvo que el Padre, Dios, le traiga. Juan 6, 44 parafraseado.
Ahora nadie había oído hablar de Dios. Solo conocían a aquel que había sido la palabra y ahora estaba hecho carne. Y Jesús por primera vez reveló a la personalidad de Dios. Oh, Israel y el pueblo judío nunca oyeron hablar de Dios, y el pueblo judío hasta hoy no sabe nada de Dios. Hablan de Dios, pero para ellos se refieren a Dios, el que se convirtió en Jesucristo. Pero el que seguía siendo Dios Padre no lo conocían, y nunca lo supieron. A día de hoy no lo saben. Oh, este mundo está tan revuelto. Jesús enseñó a sus discípulos y cuando lo hizo, vivió una vida perfecta. Dio su vida para pagar la pena del pecado humano. Así que ahora otros podían venir y recibir el Espíritu de Dios porque sus pecados habían sido pagados, y se habían reconciliado con Dios Padre y el Espíritu Santo ha venido de Dios Padre. Por supuesto, es el mismo Espíritu que emana de Cristo, pero es Dios Padre de quien nos separamos, y tuvimos que reconciliarnos con Dios Padre para recibir el Espíritu Santo. Y así la Iglesia finalmente se fundó 10 días después de que Jesús ascendiera al cielo. Y la Iglesia tenía lo que Jesús había enseñado a los apóstoles, los discípulos que él enseñó ahora se convirtieron en apóstoles. Y, por supuesto, el gobierno empezó a luchar contra ellos, y la mayoría fueron mártires y ejecutados porque la gente odia a Dios, y ellos representaban a Dios, y el mundo los odiaba. El mundo me odia hoy. Represento a Dios, y el mundo odia a Dios. El mundo está en el mundo de Satanás y ellos son los hijos de Satanás el diablo. No lo saben, se sienten engañados, no se dan cuenta. Si supieran toda la verdad y realmente la comprendieran, no seguirían siendo hijos de Satanás. Pero no lo saben, y no puedes abrir sus mentes, no puedes abrirlos para que lo entiendan. No pueden entender y no entienden, no son capaces de entender. Dios no está llamando a todo el mundo. Solo está llamando a unos pocos que son los primeros frutos a ser enseñados y llamados fuera del mundo de Satanás, y eso continuará hasta la segunda venida de Cristo. Pero Cristo se calificó para reemplazar a Lucifer en el trono y tomar ese trono. Y mientras tanto, Cristo fue al cielo para ser coronado allí arriba y coronado, y luego para volver y tomar el trono. Ahora bien, la iglesia primitiva tenía la verdad que Cristo les enseñó. Pero muy pronto empezaron a perder gran parte de esa verdad, y la iglesia fue terriblemente perseguida. E incluso en el primer pozo, 20 o 30 años de la iglesia, hubo una gran controversia: ¿debería el evangelio que se predica ser un evangelio sobre Cristo, o el evangelio de Cristo? Ahora bien, el evangelio de Cristo es el evangelio que predicó Cristo. El evangelio significa buenas noticias, evangelio significa un mensaje. Y es el mensaje que Dios Padre envió a la tierra por Jesucristo. Y ese mensaje era el reino de Dios o el gobierno de Dios en manos de Dios, y los hijos de Dios, la familia de Dios. Y el mundo no sabe nada de ello. Hermanos, os doy cosas que la gente del mundo no conoce. Están en la oscuridad y la ignorancia y no lo saben. Quiero hablar, ahora si puedo, sobre cómo Dios abrió mi mente, y cómo, a su vez, Él ha abierto vuestra mente a esta maravillosa verdad. Y la mayoría de la gente no puede saberlo, no lo sabe y aún no ha llegado el momento, lo sabrán, su momento está llegando. Verás, se estableció que todos los hombres murieran una vez y después el juicio. Será un tiempo de juicio que aún queda más de 1000 años. El último día después de la fiesta de los tabernáculos celebramos ese momento. Va a haber una gran resurrección, y todos los que alguna vez vivieron volverán a la vida ahora, todos aprenderán la verdad, y veréis que Dios va a salvar a una gran parte de todas las personas que alguna vez vivieron, por fin. No debo forzar tanto la voz o me quedaré afónico. El Elías del fin del tiempo. En fin, comenzó la persecución y hubo un periodo de 100 años en el que se perdieron todos los registros históricos de lo que ocurrió dentro de la iglesia, y todos han sido destruidos, y no tenemos ningún registro.
Pero sabemos que 100 años después, cuando finalmente se abre el telón de la historia de nuevo, encontramos a la iglesia llamándose cristiana. Creen en Cristo, pero no tienen el mensaje de Cristo, y predican solo un evangelio sobre Jesús. Predican que Jesús murió por nosotros y nada más. Pero no enseñan nada sobre Dios Padre, no enseñan sobre el reino de Dios, no enseñan sobre el gobierno de Dios, no enseñan sobre el modo de vida de Dios, no enseñan que somos mortales. Enseñan que somos inmortales y que iremos al cielo cuando muramos, o al infierno si pecamos, y tergiversaron la verdad por todas partes. Ahora bien, la verdadera iglesia existía. En los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, Jesucristo dio una especie de prehistoria adelantada a 7 épocas, o 7 eras de la iglesia, diferentes fases una tras otra que ocurrirían. Y somos la sexta de esas 7 etapas. La última no durará más que 1 año o 2 cuando finalmente llegue, estamos tan cerca del final ahora, estamos muy cerca del final. Todo esto podría terminar en los próximos 6 o 7 años. Estamos muy cerca. No digo que vaya a acabar tan rápido. Yo solo digo que podría. Así que nadie diga que el señor Armstrong dijo que todo va a acabar y que la segunda venida de Cristo será 6 o 7 años. No he dicho eso. Mientras tanto, la Iglesia perdió gran parte de la verdad que tenían los apóstoles anteriores, pero todo está registrado en la Biblia. Está en algún lugar de la Biblia, gran parte está en los escritos del apóstol Pablo, parte de ello está en Pedro, en Santiago, en Judas, en Juan, y luego en el libro del Apocalipsis. Ahora, entre las profecías, encontramos una profecía en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el 3er capítulo de Malaquías, los primeros 5 versículos. Cerca del final, antes de la segunda venida de Cristo, que Dios levantaría a un mensajero que preparara el camino para la segunda venida de Cristo. Ahora tienes que leer los 5 versículos, o pensarás que se habla de un mensajero que prepara el camino antes de su primera venida, y mucha gente piensa que fue Juan el Bautista. Ahora bien, Juan el Bautista era un tipo de mensajero del que se habla en el 3er capítulo de Malaquías. En el 4º capítulo de Malaquías, los 2 últimos versículos, se habla de este mensajero bajo el nombre de Elías. Ahora no sería el Elías original, sino uno que viene con el poder y espíritu de Elías haciendo un trabajo similar, pero volviendo el corazón de los niños a los padres, y de los padres de vuelta a los hijos. De lo contrario, Dios vendría y castigaría la tierra con total destrucción. Ahí pone la maldición, pero verás que la palabra maldición viene de una palabra hebrea que significa destrucción total y total. Ahora vemos que Juan el Bautista sí vino. Y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos hablan de Juan el Bautista en el sentido de haber sido Elías que estaba por venir. Alguien en un lugar le preguntó a Juan el Bautista, ¿eres Elías? Él dijo, no, no lo soy, y no lo era. En un momento dado, Jesús dijo que él era alguien que vendría en el poder y espíritu de Elías, pero que era una persona diferente. Y preparó el camino para la primera venida de Cristo, y fue la voz en el desierto físico del río Jordán clamando, preparando el camino para que el Jesús físico venga como ser humano, a un pueblo humano, y a un templo material construido de piedra, madera y otros metales, pero solo como un tipo de templo que vendría antes de la segunda venida de Cristo preparando el camino para que el gran Espíritu Jesús venga en todo el poder y gloria de Dios, gobernar el mundo entero y todas las naciones, y venir a su iglesia nacida en el Espíritu que se levantará y le encontrará en el aire cuando Él venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que queden y que tengan su Espíritu quedarán atrapados con Él en el aire, transformados en inmortalidad, ese es el templo al que Él viene. La primera venida, vino solo para anunciar sobre el reino de Dios. La segunda venida, viene a establecer el reino de Dios, a reinar y a gobernar en el reino de Dios, y alguien iba a venir. Ahora, en el capítulo 17 de Mateo, leeréis sobre Elías.
Y empezando por el primer versículo, lee sobre la transfiguración donde Jesús tomó a 2, o 3, o 4 discípulos, y vieron en una visión, en la transfiguración, el reino de Dios, y en esa visión vieron a Moisés, y a Elías y a Jesús, todos allí en el reino de Dios, mirando muy adelante a su tiempo y viendo el reino de Dios tal como sería, unos 2000 años después de pensó. Así que empezaron a hablar de Elías, y ahora no recuerdo el versículo, 10, 11, 12 y 13, en algún momento. Hablaron con él sobre Elías. Dijeron, ¿por qué dicen los escribas que Elías vendrá primero antes que tu segunda venida? Mateo 17, 10 parafraseado, y Jesús había hablado de su regreso con un reino. Y ellos dijeron, ¿por qué? En ese momento, cuando dijeron eso, Juan el Bautista ya había venido. Lo habían hecho prisionero, lo habían matado y le habían cortado la cabeza. Elías vendrá de verdad, aunque Juan el Bautista ya hubiera venido, y su misión se hubiera cumplido y él hubiera sido asesinado. Elías vendrá y restaurará todo. Luego en el siguiente versículo dijo. Pero Elías ya había llegado en Juan el Bautista, y la gente lo mató. Hicieron lo que quisieron con él. Mateo 17, 12 a 13 parafraseado, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Ahora bien, Juan el Bautista no restauró nada. ¿Qué restauró Juan el Bautista? No puedes decírmelo porque no restauró nada. Pero alguien debía venir antes de la segunda venida de Cristo y restaurar las cosas en la iglesia. ¿Qué se ha llevado? Jesús va a venir en la segunda venida, y esto es justo antes de su segunda venida. Cuando Jesús viene en su segunda venida, viene, como lees en el tercer capítulo del libro de Hechos en los versículos 19, 20 y 21. Viene en el tiempo de la restitución de todas las cosas, y restitución significa restaurar a un estado o condición anterior, restaurar algo que se había quitado. ¿Qué va a restaurar? Jesús viene a restaurar el gobierno, el reino de Dios en la tierra. Lucifer y los arcángeles la ocultaron. Y el gobierno de Dios nunca ha estado en la tierra, y Cristo viene a restaurar ese gobierno. Entonces, ¿qué fue? Uno venido en el poder y el espíritu de Elías para preparar el camino antes de la venida de Cristo, ¿qué debía restaurar? Tenía que ver con restaurar el gobierno. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con tú? Puede que te abrace un poco más esta tarde. Si tuviera notas, tendría un contorno sujetándome justo en la viga, y no me desviaría un poco, y llegaría a tiempo. No veo lo suficiente para saber qué hora hay, pero creo que es un cuarto después de algo. No puedo decirlo. En fin, voy a seguir hablando. Has recorrido un largo camino y quiero que escuches esto. Hace bastante tiempo que no puedo hablar contigo personalmente aquí arriba. Mis primeros años. Quiero contarte algunas cosas sobre mi propia vida. Ahora, algunas de estas cosas las has leído en mi autobiografía, y otras no, y algunos de vosotros leísteis la autobiografía hace mucho tiempo y ya habéis olvidado la mayor parte. Necesito decir eso, darte un poco de historia. ¿Qué me lleva a por qué estás aquí hoy y por qué yo estoy aquí? Descubro que puedo rastrear mi ascendencia cada generación hasta el rey David, y soy de la casa de David. Soy descendiente directo del rey David de Israel. También soy descendiente directo de Eduardo y de Inglaterra. Y mis antepasados vinieron a Estados Unidos desde Inglaterra con William Penn 100 años antes de la Declaración de Independencia, es decir, 100 años antes de que existiera un Estados Unidos de América. Y han estado en este país desde entonces. Eran cuáqueros, y William Penn era cuáquero, y Filadelfia, o más bien Pensilvania, era el estado cuáquero. Tiene un aceite muy famoso que quizá hayas usado en tu coche, y no hay mejor aceite, llamado petróleo del estado cuáquero, y mi familia fue cuáquera desde que yo sé. Ahora me dijeron que tenía un derecho de nacimiento en la iglesia cuáquera. Lo entiendo,
mis padres estaban en la iglesia cuáquera cuando nací. Ahora déjame explicar que no son una iglesia de sectas muy alejadas. Son como la iglesia metodista o bautista, que yo sepa. Y de todos modos, nací y crecí en Des Moines, Iowa. Me llevaron a la iglesia, y hasta los 18 años, pero nunca supe en qué creía la iglesia. Nunca presté mucha atención, y por supuesto no bautizan, nunca fui bautizado ni nada por el estilo. Nunca supe realmente cuál era la enseñanza de la iglesia. Y mis padres eran buenas personas íntegras, y todo eso. Y mi padre era el bajo del cuarteto masculino. Tenía una voz grave que bajaba hasta el do grave y llenaba cualquier auditorio sin micrófono. No conozco a nadie en el mundo que pueda hacer eso hoy en día, y ya no quedan bajos. Tenemos tenores estupendos, acabas de escuchar uno esta tarde. Tenemos otro en Big Sandy. Me gustaría reunir a esos dos caballeros. Tenemos dos tenores realmente buenos en la iglesia. El de Big Sandy es el antiguo miembro de la San Francisco Opera Company. Así que esta pequeña iglesia de Dios nos ha bendecido con talento después de todo, más te vale que lo entiendas. Aquí es donde está el verdadero carácter, la verdadera calidad. Bueno, algunos de la familia Armstrong se mudaron a Ohio. Más tarde, se mudaron a Indiana, mi padre nació en Indiana. Se mudaron a Iowa, y yo nací en Iowa, Des Moines, Iowa. Nos mudamos aquí a la costa oeste, yo vine aquí en 1924. Ahora, cuando yo. Hasta los 16 años, creo que lo único que ocupaba mi vida y mi mente era solo una pequeña palabra de 3 letras FUN. Creo que simplemente era un chico normal, y un chico promedio hasta los 16 años no tiene preocupaciones en la cabeza, ni nada, ninguna responsabilidad, solo diversión. Simplemente disfruta de la vida. Cuando tenía 16 años, tuve mi primer trabajo fuera de casa en mi vida, en un pueblo vecino. El hombre para el que trabajaba me ponía el brazo en el hombro y me decía que mi trabajo estaba bien, me iba tan bien, y él dijo, Herbert, vas a dejar tu huella en el mundo. Vas a ser un gran éxito. Pero dijo, vas a tener que trabajar duro para lograrlo porque el éxito nunca llega fácil, pero veo que vas a tener mucho éxito. ¿Sabes qué? Dijo que tantas veces tenía que creyéndolo y llegué a darme cuenta de que la ambición no era solo un deseo, sino también una realización del esfuerzo que supondría lograr ese deseo, y tenía ambos. Me llenó la ambición y, mientras aún estaba en el instituto, empecé a ir a la biblioteca pública y a dedicarme a otros estudios además de los estudios. Estudiaba la filosofía de los antiguos filósofos. Estudiaba libros sobre administración de empresas y cosas por el estilo. Cuando tenía 18 años, encontré un libro en la biblioteca pública, se titulaba, Eligiendo una vocación. La idea era que no todo joven debería simplemente irse sin rumbo hacia cualquier trabajo que surgiera. Debería analizarse a sí mismo y saber dónde encajaba, evitar encajar la proverbial clavija cuadrada en el agujero redondo, y saber dónde tendría éxito. Y este libro, lo saqué de la biblioteca y lo estudié, y me llevó a través de un proceso de autoanálisis. Para analizar todas las cosas que me gustan y las que no me gustaban hacer, de cualquier posible habilidad o talento, si es que tenía, y también de fallos y debilidades, para evitar el tipo de profesión u ocupación en la que mis defectos y debilidades me frenarían, pero aprovechar aquellos donde tenía fortalezas. Decidí después de esto, y luego, si me llevaba a analizar todos los distintos tipos de trabajos, vocaciones, ocupaciones y profesiones para ver dónde encajaba. Y me parecía que encajaba en la profesión de la publicidad. Ahora, el hermano menor de mi padre, Frank Armstrong, era el principal publicista del estado de Iowa. En aquellos días, la publicidad significaba solo publicidad de periódicos y revistas. Nadie había oído hablar de la radio ni de la televisión todavía.
Y nadie había oído hablar de televisión hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estaba en formación leyendo anuncios en revistas y periódicos, y quería aprender a escribir ese tipo de anuncios, y a escribirlos eficazmente. Así que acudí a mi tío para pedir consejo, él me guió, y me di cuenta de que tenía que trabajar duro. Él dijo, dijo, no hay ninguna universidad ni colegio que tenga un curso que merezca la pena en publicidad o merchandising. Dijo. La única razón por la que necesitas una educación universitaria es porque el joven medio no estudiará si no tiene a alguien que le asigne las lecciones, y con algún tipo de fuerza sobre el que le obligue a estudiar. Ahora, en una universidad o colegio, se asignan clases y hay un sistema de sanciones y recompensas en forma de notas. Y penalizaciones que puedes suspender y quedar en desgracia, y recompensas que avanzas y todo eso, y luego llegas a algún sitio si te entrenan en alguna tecnología especial o algo así. Pero dijo, si te esfuerzas, y si estudias y no tienes que alguien te empuje, puedes obtener una educación fuera de la universidad igual de buena que dentro de la escuela. Mucha gente piensa que la educación es algo así como comprar una barra de pan en el supermercado. Entras, pides una barra de pan, dejas caer, dejas el dinero, coges el pan y sales con él. Así que entras en una universidad, pones el dinero y sales, tienes mucha educación en mente, ¿no es así, sabes? Y mi tío dice que la educación no consiste en simplemente calcar sobre el alféizar de una puerta, o en un aula universitaria o sentarse en un sillón. Pero dice que consiste en estudio, en libros, en viajes, en codearse con otras personas y en humanos link, y de pensar, y muchas cosas así. Era ambicioso. Dije que me esforzaría y lo hice, y pasé las tardes estudiando. Fui al periódico donde me dijo que fuera a trabajar, y no necesitaban ayuda, y tuve que convencerles de que sí la necesitaban. Conseguí el trabajo. Me vendí, no solo dije. No necesitas ayuda, ¿verdad? Y salir. Les convencí de que lo necesitaban, mi tipo de ayuda. Luego me metí en una revista nacional. Escribía artículos para revistas nacionales antes de cumplir 23 años. Yo era el hombre de ideas que viajaba por todo Estados Unidos consiguiendo material editorial para una revista nacional. Luego recibí una oferta de Chicago por 7 años representando a toda una serie de revistas. Cuando tenía 28 años ya ganaba lo que hoy sería, al menos $1/300,000 al año. La depresión repentina de 1920 le quitó todo eso. Mi visión. Me casé a los 25 años con una profesora de Iowa. La chica era como un diamante en bruto. Era una auténtica diamante. No tenía todo el adorno y la adorno alrededor del diamante. En otras palabras, odiaba la cultura urbana porque ha sido profesora en un colegio rural en el campo. Le dije, puedo comprar todo el engaste que necesitas para adornar el diamante si necesitas más cultura o cosas así, pero no creo que lo necesites. Me interesa el diamante, no solo un montón de cosas melocotón alrededor. Y me casé con un diamante, créeme. Y ella es quien me ayudó a levantar todas estas iglesias y todo lo que ha llegado a todos nosotros hoy. Bueno, yo me casé cuando tenía 25 años, y fue solo unos días después de casarnos, cuando mi mujer tuvo supongo que se podría llamar un sueño, pero fue más bien una visión. Era un sueño como nunca antes había tenido en su vida. Fue tan real. Y vio algo en el cielo. Ella estaba en la residencia Cross Creek en Chicago y todos se sentían atraídos. Todos vieron cómo se estaba reuniendo la gran multitud. Y entonces pensó que era la segunda venida de Cristo y parecía un gran pájaro blanco revoloteando, y finalmente había uno que bajaba y por fin vio que era un ángel, y por un momento pensó que era la segunda venida de Cristo. Empezó a preocuparse por mí porque dijo, Herbert no está salvado y quizás se lo pierda. Me interesaba el mundo de los negocios,
pero verás, dejé la iglesia cuando tenía 18 años, y ahora tenía 25, y este ángel en su sueño, ahora solo era su visión / sueño, bajó, puso su brazo alrededor de ella y de mí y dijo que venía a anunciar que Dios me necesitaba. Ella dijo, ¿y esto qué? Fue la segunda venida de Cristo, y él respondió, no, pero es relativamente pronto y hay trabajo que hacer antes de que él venga. Y yo iba mucho al cine y mi mujer le preguntó, ¿está mal que Herbert vaya tanto al cine? Y él dijo, Herbert no va a tener tiempo suficiente para ir al cine a partir de ahora. Risas del público. Y por la mañana, me contó el sueño y me dio vergüenza. Si había algo que no quería hacer, era llegar a ser ministro o algo para servir a Dios, y me dedicaba al mundo empresarial. En ese momento ganaba muy bien el dinero. No me casé hasta que pude mantener a una esposa y los jóvenes de hoy no son así. Así que dije. Bueno, hay una iglesia justo en la esquina. Le dije, ¿por qué no encuentras quién es el ministro de esa iglesia y vas a verle y le cuentas tu visión o tu sueño y si había algo de cierto? Quizá te diga lo que significa. Quería sacarlo de mi cabeza, alejarme de ello lo antes posible y volver al trabajo. Ahora tengo motivos para creer que, dado que ese sueño fue real, que Dios me estaba llamando. Pero como Jonah, quería huir de la llamada. No lo quería. Así que Dios me permitió seguir y adquirir un poco más de experiencia, y la experiencia que estaba adquiriendo en esos años era lo que necesitaba para construir la obra de Dios en estos últimos 50 años. Y finalmente, en 1920, cuando tenía 18, no, espera un momento, 28, quiero decir, hubo una depresión desesperada. La mayor depresión que la generación viva anterior había conocido, pero solo duró poco tiempo, menos de un año, aunque fue genial mientras duró. Ya no se habla mucho de ello, pero en aquel momento era estupendo. Mis clientes eran algunas de las mayores corporaciones manufactureras del Medio Oeste. Goodyear Tire and Rubber Company, J.I.K. Plow Works, Moline Plow Works, déjame ver si se me ocurren las otras corporaciones así, varias, y todas ellas entraron en suspensión de pagos, y tuvieron que cancelar toda la publicidad y eso me quitó todo lo que me esperaba. Más tarde, en 1924, volamos a Oregón. Había estado haciendo encuestas para periódicos. Hice uno para el Colombino de Vancouver aquí mismo en Vancouver, Washington. Querían contratarme. Dije, bueno, trabajaría 6 meses si quisieran. Pero le dije, no creo que puedas permitirte contratarme. Bueno, el dueño del periódico en ese momento dijo, bueno, creo que sí podemos. ¿Cuánto me va a costar? Cuando se lo dije, era 1/3 de toda la nómina del periódico. Pero lo pagaron y vivimos aquí en Vancouver durante 6 meses. En ese momento, desarrollé publicidad para la lavandería local de Vancouver, y su negocio se duplicó gracias a mi publicidad. Así que empecé un servicio de lavandería publicitaria, y finalmente conseguí lavanderías desde Eugene, Oregón, hasta el norte hasta la frontera canadiense, y a través de Washington hasta el este, Walla Walla, Spokane, Wenatchee, todo. Y luego la Asociación Nacional hizo una campaña nacional y la arrasó con todo. Y me dejó sin nada, y por primera vez en mi vida, me despejaron y me fue. El reto del sábado. Y luego fue en otoño de 1926. Estábamos visitando a mis padres, vivíamos en Portland en ese momento, en Cricketer St. Estábamos visitando a mis padres en Salem, y mi mujer estaba visitando a una vecina. La vecina le abrió la Biblia y le pidió que leyera un versículo, y ella lo leyó. Le hizo leer otro en voz alta, y otro, y otro. Luego mi mujer vio que decía que había estado guardando el día equivocado, y te lo conté, ¿verdad? Al principio. Ella vino a anunciarme y pensó que me iba a alegrar, pero en cambio,
pensé que fue el peor golpe que me había dado en mi vida porque estaba enamorado de mi mujer. Y descubrí que era más leal a Dios que a mí, aunque ninguna esposa podría ser más leal a su marido que ella a mí, pero había una esposa que era aún más leal a Dios. Ahora hemos tenido en este trabajo a varios hombres que habían dejado la iglesia en altos cargos. Y en todos los casos sus esposas iban directamente con ellos, pero mi esposa nunca habría hecho eso. Mi mujer puso a Dios primero. Amaba a sus hijos, y ninguna madre amaba a los niños más que ella. Pero ponía a Dios primero, y lo hacía cuando era necesario. Bueno, le dije, bueno, acabas de ser engañada. Le dije, la Biblia dijo que observarás el domingo. Bueno, dijo ella, ¿cómo lo sabes? ¿Lo viste alguna vez allí? Bueno, dije, no sé nada de la Biblia. Bueno, dijo ella, ¿cómo lo sabes entonces? Le dije, porque todas las iglesias observan el domingo y sacan su religión de la Biblia, ¿no? Ella dijo, ¿y lo hacen realmente? Le dije, claro, todo el mundo lo sabe. Ella dijo, ¿cómo lo saben? ¿Por qué no miras la Biblia y lo ves por ti mismo? Ella dijo, mira, revisa la Biblia y cuando veas que dice observar el domingo, entonces volveré a ella. No tienes que preocuparte. Voy a hacer lo que diga la Biblia. Al mismo tiempo, me cuestionaron la doctrina de la evolución. Nunca había entrado en un estudio profundo de la evolución, pero la seguía bastante en el periódico y no creía en ella. Y entonces me desafió una cuñada que acababa de salir de la universidad. Dijo que era completamente ignorante y que cualquiera que no crea en la evolución es un ignorante, que no tiene ninguna educación. Ella dijo, eres solo un viejo ignorante, Herbert. No podría soportarlo. En aquellos días era demasiado orgulloso. Eso es otra cosa de la que tuve que deshacerme cuando me convertí. Era arrogante y engreído. Había tenido bastante éxito en los negocios. Tuve que sentirme humilde y me quitaron todo eso. Bueno, le dije, primero voy a hacer que te traes esas palabras si tienes razón, si yo tengo razón y tú estás equivocado y estoy seguro de que sí. Bueno, tuve esa satisfacción. Luego también le hice tragar esas palabras. Pero empecé a estudiar la evolución primero. Así que leí sobre las obras de Darwin, Huxley, Haeckel, Chamberlain, Vogt y otros evolucionistas modernos. Y, durante un rato, me daba vueltas la cabeza y dije, espera un momento, esto es verdad, no hay Dios. Esto es solo la explicación de cómo una creación llegó a existir sin ningún creador, sin mente, ni planificación, ni diseño de ningún tipo. Y me metí en ello y finalmente refuté la evolución, y hice que algunas personas con doctorado en ese tipo de cosa es la ciencia, quiero decir, biología y ciencias de ese tipo, admite. Escribí algunas cosas que les hicieron admitir que había demostrado que la evolución era una teoría falsa. Pero dijeron que seguirían creyéndolo porque lo creyeron toda su vida y no sabrían cómo vivir sin ello. Y empecé a pensar, bueno, ¿cómo sé que Dios existe? Ahora bien, eso lo había aceptado yendo a la iglesia desde que era niño. Pero dije que nunca probé la existencia de Dios. ¿Cómo lo sé? Quizá me engañaron sobre Dios. Empecé a seguir estudiando y leí en la Biblia en Romanos 6, 23 el sueldo del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. He dicho ahora, espera un momento, eso no puede ser. El salario del pecado es lo que te pagan por el trabajo que haces en este mundo, el trabajo que haces con el pecado. El salario que te pagan es vida eterna, pero se gasta en el fuego infernal. Dije que eso lo sé. Eso era todo lo que sabía. Sabía que si eras bueno, irías al cielo por toda la eternidad, pero por lo demás, eres un alma inmortal y irás al infierno por la eternidad. Y luego me sorprendió más la segunda mitad del mismo verso. Dice,
pero el don de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 6, 23. Bueno, ya tengo vida eterna, ¿por qué la necesito como regalo? Y entonces miré hacia arriba en la concordancia, y vi que la Biblia decía, 2 veces. El alma que la peca morirá, Ezequiel 18, 4, 20. Y que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y el polvo de la tierra se convirtió en alma, y Dios le dijo a esa alma que morirá si tomas ese fruto equivocado, y él murió. Y entonces busqué esto yendo al cielo, y vi donde Jesús dijo, ningún hombre ha ido jamás al cielo, Juan 3, 13. Y entonces vi en uno de los salmos que los malvados no habitarán, sino que los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre en la tierra, Salmo 37. Le dije que eso es justo lo contrario de lo que enseña la Iglesia. Empecé a ver que las iglesias no enseñaban lo que dice la Biblia, sino justo lo contrario. Empecé a encontrarme con otras verdades que me abrieron los ojos que nunca antes había visto. Encontré la verdad sobre el sábado. Encontré donde Jesús dijo que el sábado era. El hombre no fue hecho para el sábado, sino que el sábado fue hecho para el hombre y por lo tanto Jesús fue Señor del sábado. Y así, el sábado es el día del Señor, y las iglesias decían que el domingo es el día del Señor. Pero en Marcos, creo que es el 2º capítulo y el 31º versículo, que el sábado es el día del Señor, el día del Señor. Marcos 2, 28. He mirado de nuevo sobre Génesis y también lo encontré. Luego empecé a descubrir a lo largo de toda la Biblia que Dios hizo que el sábado fuera un tiempo sagrado y nos dijo que lo guardáramos. Y para resumir, descubrí que la evolución no era cierta, y descubrí que Dios sí era verdadero, y tuve que comerme cuervo. Y descubrí que tenía que darme la vuelta para guardar el sábado con mi mujer. Mientras tanto, un ministro en Florida me había escrito sobre un libro que mostraba promesas hechas a Abraham que demostraban que el pueblo de Estados Unidos era una de las llamadas 10 tribus perdidas de Israel. Y dijo que yo era completamente ignorante si no entendía eso, y que no entendía ninguna profecía de la Biblia ni la entendía sin ese conocimiento. Pues eso me ha tocado de verdad. Así que lo tenía para investigar eso. Conseguí ese libro y otros y investigué sobre eso. Fue entonces cuando miré atrás, hacia aquella época, sobre el año 192. Veamos. 1927, escribí la primera edición del libro, Estados Unidos en la profecía. Y, al principio tuve algunos errores y se han corregido, pero sigue siendo el folleto principal que hemos enviado y más de 3,5 millones de personas lo han solicitado ahora. Dios empieza a llamarme. Bueno, para resumir, Dios estaba abriendo mi mente y empecé a encontrar la verdad. Y cuando vi el sábado, casi lo había aceptado y me encontré con Colosenses 2, 14, 15 y 16. Entonces dije, espera un momento. Leí lo que dijo el adventista del séptimo día sobre ello y dije, no, eso es como estos sábados anuales, todos han desaparecido. Y mi mujer no pudo dormir en toda la noche. Estuvo despierta y rezando toda la noche. Y por la mañana me dijo que si iba a la biblioteca y miraba las palabras originales griegas, encontraría que había un error en la traducción y que no eliminaba esos días en absoluto. Yo lo hice, y descubrí que los días no se eliminan, sino que teníamos que celebrar los sábados anuales además del sábado semanal. Y fue entonces cuando vi por primera vez que tenemos que mantener los días santos de Dios igual que el sábado de entonces. Y eso fue lo que me llevó a aceptar el sábado. Y luego tuve que decidir si me bautizaban porque los cuáqueros no creían en bautizar. Así que llamé a través de la Iglesia de Dios a un ministro, y fue insultante. Hablé con un ministro adventista y era legalista. Hablé con un ministro bautista y fue muy amable. Hablé con un ministro cuáquero y le convencí de que estaba equivocado y finalmente tuvo que admitirlo, que deberíamos bautizarnos,
y así fui bautizado en la primavera de 1927. Me enamoré tanto de la Biblia y de esta verdad, y encontrar esa verdad fue tan maravilloso que nunca he dejado de hacerlo. Y lo estudiaba día y noche a menudo, a la 1 o la 1:30 de la madrugada. Mi mujer llamaba y decía, Herbert, ¿no vas a venir nunca a la cama? Había estado durmiendo. Se despertaba preguntándose qué me había pasado. Estudiaba hasta altas horas de la madrugada, y luego tenía que estar arriba y abajo en la biblioteca a las 9 para seguir estudiando. Y Dios empezó a abrir mi mente a la verdad, y me había derribado. Y antes de todo esto, Él me había llevado al lugar donde sabía lo que era pasar hambre después de haber ganado $1/300,000 al año. Había llegado a la cima y ahora había tocado fondo. Y tenía unos zapatos muy justos, solo un par, pero desde luego eran justos. Tenían, santo cielo. Aunque llevaba traje para todos los días de la semana. El que llevaba era el que llevaba puesto. Y estaba deshilachado, y necesitaba otro. Sí, ahora puedo reírme de esas cosas, pero en su momento no era divertido. Así que aquí encontré la iglesia de Dios. Nunca había oído hablar de la iglesia de Dios antes. Y aquí estaban personas, y prácticamente la única verdad que les quedaba era el día de descanso y el nombre de la iglesia de Dios, y creían en el diezmo. El sábado es sagrado para Dios, y el diezmo es sagrado para Dios. Así que creían en todo lo sagrado ante Dios y tenían la verdad sobre las carnes impuras. Bueno, dije que eso es más o menos físico, pero aún así es verdad bíblica, algo que deberíamos seguir. Es físico pero no espiritual, pero aún así deberías obedecer a Dios y lo haremos. Finalmente me convertí. Así que empecé a ir con la gente de la iglesia de Dios porque estaban más cerca de la verdad que nadie que conocía. Entonces me pregunté, ¿dónde está la verdadera iglesia? Dije que Dios solo fundó una iglesia, y que todas esas iglesias no son la iglesia de Dios porque creen justo lo contrario de lo que Dios dice en la Biblia. Y cuanto más avanzaba, más veía que las iglesias estaban en el Aiden. Por fin aprendí la diferencia entre el propio Dios, al que llamamos Dios Padre, y Jesucristo, y las iglesias no se dan cuenta de esa diferencia, realmente no lo saben. No piensan mucho en Dios Padre. Hablan de él de vez en cuando, pero no tienen ninguna percepción personal. Así que seguí estudiando. Una vez mi esposa estuvo muy enferma, varias complicaciones, no viviría ni 24 horas más. Una vecina hizo que algunas personas vinieran a ungirla y a orar por ella, y se curó al instante. Luego empecé a estudiar sobre la sanación y aprendí muchas cosas sobre cómo Dios cura a los enfermos. Poco a poco las cosas cambiaron. Empecé a tener fe en la que podía orar por las personas incluso antes de aprender a orar en voz alta, y se curaron cuando estaban enfermos, incluso de cáncer, de leucemia, así que iba con el pueblo de la iglesia de Dios. Los ministros me odiaban, y los hermanos, o el pueblo, los miembros me querían, está bien. Pero los ministros tuvieron que aceptarme poco a poco. Llegó después de un par de años cuando empecé a hablar de vez en cuando, pero me llamaban el predicador de la cola. Yo era el que terminaba el final, por ahí tenía que empezar, y a los predicadores no les caía bien en la iglesia de Dios. A los hermanos les encantaba, ¿no es gracioso? Pero donde quiera que iba, nacían frutos y eran personas que se convertían. Donde quiera que fueran, no había ningún resultado. Eso es otra cosa que no terminaba de entender. Finalmente, la reunión se celebró en Eugene. Esa iglesia se levantó. Había una iglesia en el valle de Willamette, no muy lejos de Jefferson, Scrabble Hill, y finalmente empecé a predicar allí. Celebré reuniones a las afueras de Eugene, en una escuela rural, y fundé una iglesia de 19 miembros.
Así que finalmente nos mudamos allí y yo predicaba allí la mañana del sábado y predicaba en Jefferson por la tarde. Seguí predicando en Jefferson durante bastante tiempo. Celebré esas reuniones en 1933 y en 1934, el primer domingo de 1934. Salimos a la radio en Cora, Eugene y así comenzó la emisión. En febrero de ese año, la Pura Verdad salió solo en una hoja de mimeógrafo. Hoy, la Pura Verdad, una de las grandes revistas del mundo, más de 7 millones que ahora mismo se apuntan a 8 millones en circulación. El trabajo en radio fue creciendo y creciendo poco a poco, hasta que finalmente salía todos los días en emisoras mexicanas. La iglesia empezó a crecer, cada vez más gente llegaba. Estaba en antena todos los días y me di cuenta de que necesitábamos una universidad para tener un ministerio educado. No había dinero para montar una universidad. Solía venir a Portland a predicar los domingos y nos poníamos en KWJJ. Y finalmente venía aquí el domingo y me quedaba aquí los lunes, martes y miércoles, y hacía transcripciones en ese momento. Teníamos que hacer transcripciones eléctricas que eran como un disco de fonógrafo solo que más largas. Paraban ahí y solo sonaban unas pocas veces y se desgastaban. Es bueno para las primeras veces. Podrías tener 15 minutos en cada disco. Ese programa completo de media hora tomó 2 récords. Pero tuve que venir a grabar los discos en Portland. Empecé a darme cuenta de que tenía que ir a Hollywood para que los discos se hicieran y que necesitaba una universidad. No quería empezar en Hollywood, no quería empezar en Los Ángeles. Consideraba que Los Ángeles era el hogar de todas las religiones disparatadas, y no me gustaba, pero había visto Pasadena, y me gustó. Era una bonita ciudad y no era exactamente como es hoy en día. No era una ciudad muy industrial, pero era una ciudad muy agradable, con buenas casas y buena gente, y no era como Hollywood o Los Ángeles. Empezamos el colegio en 1947 y el trabajo empezó a crecer, y empezamos a formar ministros. Así que empezamos a enviar ministros por aquí, y los enviamos a otras partes del mundo, y los pusimos en antena y en más y más emisoras por todo el país. Y finalmente, estábamos emitiendo todos los días, y la iglesia empezó a despegar y crecer bastante rápido. Y aquí estamos hoy. De vuelta al presente. Bueno, ahora no podía llevar notas. Puede que haya pasado por alto muchas cosas. Solo he venido aquí para empezar a hablar como un loco de mi cabeza, y lo he hecho. No sé cómo es el tiempo, pero creo que ya me he pasado de tiempo. Si lo veo bien, creo que faltan unos 8 minutos para las 4, ¿es correcto? Así que, bueno, voy a parar aquí. No voy a cansarte. Yo también estoy un poco cansado, así que debo estar cansándote. Pero voy a seguir en esta línea de fuego mientras Dios me dé el aliento para hacerlo. Y desde luego agradezco vuestras oraciones, vuestra ayuda, en todos los sentidos, y no nos quedará mucho tiempo ahora. Tenemos una canción que hemos usado en la película de Young Ambassador It Won't Be Long Now, It Will Not Be Long Now. Os digo, lo más importante en las noticias mundiales recientes es el colapso económico y la situación económica que es mundial. No estás oyendo mucho sobre ello. Ahora mismo intentan calmarlo en Estados Unidos hasta después de las elecciones. Pero yo estaba en Londres cuando celebraban la Cumbre Económica Mundial y me reuní por los problemas con el avión. Me perdí un día de la charla con el presidente de Francia, pero tuve una buena reunión con el primer ministro de Japón mientras estuve allí. De todos modos, ya le conocía, y espero tener una cena privada con él en Tokio en noviembre, justo después del banquete. Y encuentro que esta situación económica es muy, muy grave. Los bancos estadounidenses han prestado dinero a países en desarrollo más pequeños, y estos no pueden pagar, y eso puede llevar a obligar a los países de Europa a unirse y restaurar el antiguo imperio romano,
Tal y como se profetiza y como he estado predicando durante los últimos 50 años. Se va a restaurar, y entonces nuestro trabajo terminará porque eso desencadenará la gran tribulación, llegará muy rápido, y las cosas pueden suceder muy rápido en cualquier momento. Ahora puede que no ocurra de inmediato. Puede que ocurra muy repentinamente tras las elecciones a principios de noviembre. Me visitarán en Asia y el sudeste asiático durante el mes de noviembre. Tengo reuniones programadas con los 3 principales hombres en el poder en la República de la República Popular China, la China comunista. Y espero que salgan cosas grandes de esa reunión y eso no puedo contarte ahora mismo, pero, palabra no está clara, allí, buscándome, esperándome. Y van a permitir que mi avión vuele allí, lo cual es algo muy excepcional, normalmente no permiten ese tipo de cosas. Y no solo eso, no solo puedo ir a Pekín, la capital, la ciudad que antes llamaban Pekín, sino también a Shanghái. Y para ir a Shanghái, tendrán que enviar 2 aviones del gobierno conmigo, pero yo puedo ir en mi propio avión, y hay algunos niños allí que quiero ver. Se llaman mis nietos. Son los primeros niños que el gobierno chino dejó salir de China, y vinieron a actuar en nuestro auditorio en Pasadena. Luego actuaron en San Francisco, y me fotografiaron con ellos con el alcalde de San Francisco, que es una señora, y con los niños en primer plano. Y luego de nuevo en Washington D.C., y Nancy Reagan los hizo venir a la Casa Blanca, y me fotografiaron con estos niños chinos, Nancy Reagan y yo de fondo. Luego actuaron 2 noches diferentes en el Kennedy Center de Washington, y causaron toda una sensación. Se les llamaba la pequeña embajadora Adoradores de China, y me esperan allí, y me llaman su abuelo, y tienes que enamorarte de esos niños pequeños. Los mayores tienen 14 años y empiezan a partir de los 7. La más adorable de todas, la niña de solo 7 años, es la presentadora, y simplemente marca el anuncio. Es una niña china pequeña. Así que espero verlos y muchas otras cosas planeadas en ese viaje de noviembre. El gobierno chino quiere respaldar algunos proyectos que espero iniciar en Bangladesh y Nepal, y lo respaldará con muchos millones de dólares de dinero japonés. Tengo una relación muy buena con ellos, y espero conseguir algo muy bueno con China, y espero poder explicar muchas de estas cosas a los principales hombres de China que gobiernan más de 1.000 millones de personas. Más de 1/4 parte. De todas las personas del mundo, la mayor nación del mundo. Alguien me preguntó, ¿escucharon que iba a ir a Rusia? No, eso es un rumor. No sé si hay algo que me lleve a Moscú, y aún no se ha desarrollado nada en ese sentido. Los comunistas saben todo sobre mí, lo sé, y saben que en el pasado he escrito cosas contra el comunismo y ellos son muy conscientes de ello. Pero aún así, no voy a armar problemas si no lo hacen. Cada vez me cuesta más estar cerca. Puede que siga siendo Armstrong. Al menos así diga mi nombre, pero soy muy débil. No puedo caminar mucho, y por eso no podía. Podría estar de pie hablando contigo durante 10 o 15 minutos, pero no tanto como llevo hablando, por eso estoy sentado aquí. Vale. Dije que no iba a hablar más y así que no lo haré. Os doy las gracias a todos vosotros, hermanos, os quiero a todos. Creo y espero que todos me queráis, y espero que aún me mantéis en vuestras oraciones y yo os mantengáis en las mías. Y como dije antes, no falta mucho. Todos estaremos en el reino de Dios antes de darnos cuenta.